tema de esta noche justamente se llama movimiento continuo. En estos días he estado escuchando algunos videos acerca de que se quieren inventar. Escuche bien esto, vamos a entrar poco a poco en el tema. Como siempre hago un preámbulo, para conectar las enseñanzas. En estos días he estado escuchando pequeños cortos en los reels de Facebook que hablan acerca de que han querido inventar por cientos de años, por millones de años, máquinas o maquinarias que sean de movimiento continuo. ¿Qué quiere decir? Que no necesiten energía, hablando como de una pila o estar conectados en la corriente, sino que se les da un empuje inicial y ese empuje inicial hace que esa máquina funcione para siempre, digamos, ¿sí? Y si usted busca en YouTube o en Facebook, usted ponga máquinas de movimiento continuo o artefactos de movimiento continuo, usted se da cuenta que mucha gente ha querido hacer, y el más común de ellos es como un ventilador, es una rueda, la cual está puesta unas botellas que no están llenas, las botellas están hasta la mitad, y cuando la persona le da un empuje, lo que hace es que como no está llena totalmente, el agua hace que empuje nuevamente el artefacto y se mueva en forma circular. Pero yo estuve investigando y estas máquinas son un prototipo, son máquinas que no están todavía al 100% ya terminadas. ¿Por qué? Porque el movimiento continuo por ahora sigue siendo algo relativo. El movimiento continuo por ahora es una teoría, no es algo 100% verídico o hecho. Si hay máquinas, hay artefactos creados por el hombre, sencillos y hasta los más complejos, que funcionan continuamente pero por un tiempo. Después hay que volverle a dar un empujón inicial para que sigan funcionando. Entonces, por esa razón, no son máquinas de movimiento continuo. Porque imagínese usted, por ejemplo, no sé si usted conoce un poco este tema. Cuando usted, la luz que llega aquí a la casa, ¿cómo llega? ¿Cuál es el recorrido? Primero, la luz, ¿sabían ustedes que la luz es agua? Sí sabían ustedes, la luz es agua. ¿De dónde viene la luz? De represas. Represas que, ¿qué hacen? Colocan una represa o un muro de contención, ¿no es cierto? A través de un río, de un fluvial que se llene, que sea torrentoso, que las corrientes de agua tengan un mínimo de velocidad y colocan un muro que detenga el agua y a través de ese muro colocan filtros y esos filtros hacen que el agua baje o descienda o salga por esos filtros de una manera más a presión, sale a presión y esa presión mueve turbinas y esas turbinas crean energía cinética y esa energía cinética constante del movimiento constante del agua hace que haya pues energía. Entonces la energía es agua, la energía viene del agua, ¿sí? Estas maquinarias funcionan con un movimiento continuo del río donde se les ha colocado. Por esa razón hace 2 meses atrás, creo, sí, a ver, estamos junio, un mes atrás, más o menos, 2 meses atrás, estuvimos en cortes, había muchos cortes de luz aquí en la ciudad de Manta. Pero era justamente porque había descendido el caudal del río. ¿Se dieron cuenta? El movimiento continuo se detuvo. ¿Por qué? Porque descendió el caudal del río. Entonces, un movimiento continuo hoy en día es algo relativo, es una teoría. Funciona hasta cierto punto, pero nuevamente hay que darle un impulso. Por esa razón los cortes de luz llegaron. ¿Por qué? Porque las aguas descendieron. ¿Por qué? Porque no había llovido. Entonces, por consecuencia de la falta de lluvia, de la sequía, el caudal de la poza donde se encuentra la maquinaria esta que genera el generador eléctrico y el que hace que funcionen las turbinas con el movimiento del agua, pues había descendido su caudal, la velocidad, por esa razón no daba la fuerza necesaria para hacer mover las turbinas y por ende que haya luz. Entonces yo te hablo de esta manera natural para que tú me entiendas que hoy en día hay máquinas que son un prototipo de movimiento continuo, pero no existe. Es más, vamos bajando un poco más. El ser humano, nosotros somos máquinas humanas porque por dentro tenemos conexiones, tenemos energía que pasa de la cabeza a los pies, tenemos células que se reproducen, células que mueren. Somos una máquina creada por Dios al 100% de perfección. Pero aún nuestro cuerpo, aún nuestra vida, nosotros mismos no podemos estar continuamente en movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que descansar. Por eso dice la palabra de Dios que se hizo la noche es para descansar. Amén. Y justamente pues el ser humano es un ser
es un ser que se levanta en las mañanas. Todos acá nos levantamos en la mañana, sea cual sea la hora, pero ya en la noche, también sea cual sea la hora, las personas duermen. ¿Por qué? Porque reponemos energía, reponemos las neuronas, reponemos muchas cosas mientras dormimos. Y claro, mientras dormimos bien. Por esa razón es importantísimo dormir las 8 horas, porque no dormirlas completa envejece, desgasta, crea, se le llaman falsas conexiones en el cerebro que crean dolores en la cabeza. Todo eso he estado leyendo y son cosas que pasamos o pasan las personas que se levantan relativamente temprano, porque para muchos temprano puede ser 6, 5, para otros temprano puede ser 7, 8. Ya un poco más tarde, y ahí sí sería 9, 10, 11, ya eso ya sí es muy tarde, pero temprano es levantarse temprano, de 6 en adelante, 6 a 8 de la mañana. Y mucha gente se levanta temprano, pero duerme tarde. Y entonces eso genera que el cerebro se desgaste demasiado, no haya conexiones, nos olvidemos de las cosas, tengamos lagunas en la mente. O sea, son cosas naturales que suceden porque forzamos este cuerpo, que no es de movimiento continuo, lo forzamos como que fuera. Entonces, ¿por qué traigo este tema a colación hoy en día? Hermano, ¿por qué este tema? ¿Por qué usted me está hablando de movimiento continuo? ¿Cómo vamos a conectar esto con la palabra de Dios? Bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús tenía la limitante de que llegó, se encarnó. O sea, no hablo de reencarnó, de encarnó, con la E, se encarnó. La palabra encarnarse significa que él él era espíritu y tomó apariencia de carne, o sea, humano, para venir a esta tierra y dar la vida por nosotros. Entonces, una vez que Jesús, como dice Juan 1:1, si usted lee rápidamente, esto es algo muy básico, esto que les voy a enseñar, que más que una enseñanza, es una predica con toques de enseñanza, porque no es una enseñanza 100%. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ahí está hablando justamente de Jesús. Y en el versículo 14 de Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Esa expresión, y aquel verbo fue hecho carne, es un hebreísmo que significa encarnación, no reencarnación, encarnación. O sea que Dios, que no es materia, que es espíritu, se hizo materia, se hizo carne para morir por nosotros. Ahora, cuando Jesús estuvo caminando con nosotros, Jesús tuvo también esa limitante de que era humano 100%, Dios 100%, pero en esta tierra su espiritualidad, su deidad, o sea, su parte de Dios estaba limitada por esta parte humana. Y por eso es que vemos a Jesús que también en ciertas ocasiones lo vemos dormir. Jesús en algunas ocasiones en la Biblia lo vemos descansar y dar expresiones a los discípulos para que también descansen. En otras ocasiones vemos a un Jesús que habla de velar, que habla de mantenerse despierto. Amén. Por eso tenía ese desgaste también natural en su mente y en su cuerpo. Un ejemplo muy claro es cuando Jesús estaba en la barca en el momento de la tempestad con los discípulos, y dice la palabra de Dios que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús dormía. Claramente la Biblia dice Jesús dormía. ¿Por qué? Porque su humanidad lo limitaba. ¿Me entienden? Este cuerpo humano lo limitaba a Jesús a estar continuamente despierto como Dios, porque Dios no duerme. La Biblia dice en los Salmos que Dios nunca duerme. Él dice, el que te guarda nunca duerme. Eso dice la palabra de Dios en los Salmos. Hay una parte también en Jeremías, en Ezequiel, que habla acerca del que no duerme, el Eterno no duerme. Y cuando Jesús viene a este plano terrenal, a esta tierra, él tenía que descansar. ¿Por qué? Porque no podía mantener un movimiento continuo de su cuerpo, así como usted y yo, que tenemos que descansar. Entonces, ¿a dónde llevo yo todo esto? El reino de los cielos, el reino de Dios, que justamente fue, que se acercó a nuestra tierra, justamente cuando Jesús estaba aquí, él mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, porque Jesús era el reino de los cielos en la tierra. Él cuando llegó a esta tierra y atrajo el cielo a la tierra, hizo algo maravilloso, que plantó o implantó el reino de Dios en la mente de 12 hombres. ¿Para qué? Ahí viene la cuestión. ¿Para qué? Para expandir la palabra, para expandir el reino, ya que Jesús, limitado por su humanidad en esta tierra, no podía hacerlo él mismo. Y él tuvo que capacitar a 12 hombres para que siguiera un movimiento continuo de la palabra de Dios, del mensaje. Mira, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, si tú lees la historia, él visitó muchas ciudades dentro de Jerusalén, Samaria, Judea, pero si te das cuenta, si tú vas a un mapa, son ciudades que quedan casi en el mismo lugar. Él no viajó a otro continente. Ojo, él no viajó a otro continente a dar la palabra. Pero ¿quién sí lo hizo? Pablo lo hizo. ¿Quién más lo hizo? Pedro.
Pedro sí lo hizo. Entonces ahí vemos nosotros el detalle, vemos nosotros la importancia de capacitar a más personas para que sigan expandiendo el reino y para que haya un movimiento continuo de la palabra de Dios y de su presencia, tanto como iglesia, como pueblo, como nación dentro de esta tierra. Y entonces, algo muy importante, muy importante, es cuando Jesús llama justamente a los 12 discípulos, que lo podemos ver en los inicios de algunos de los evangelios, cuando Jesús llama a los discípulos. Jesús principia su ministerio. Vamos a verlo en Mateo, vamos a verlo en Marcos. Aquí está. Cuando vemos en Marcos capítulo 1, verso 14, y lo podemos leer hasta el 20, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ojo, dice que Jesús llegó a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Una vez yo di una palabra en la serie, por aquí también está, la pueden buscar. Tengo una serie de 4 capítulos que habla acerca de la doctrina de Jesús. Y yo me hacía la pregunta, les hacía la pregunta a ustedes: ¿cuáles creen ustedes que es el mensaje central de Jesús? Mucha gente que hablaba de tantas cosas, pero el mensaje central de Jesús fue el arrepentimiento y el creer en Él. Ese fue el mensaje principal de Jesús. Entonces mira, en el 16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, Andrés y su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vemos aquí que Jesús, desde que inicia su ministerio, no lo hizo solo. Y ojo, yo hago una observación. Jesús, aunque estaba limitado por la carne, por la humanidad, tenía que dormir, tomar agua, tenía que descansar, cosa que no hacía en el cielo. Estoy entrando en una materia que es muy bonita, se llama cristología, pero es algo muy sencillo como se los estoy explicando. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí, Él tenía que descansar. Y por esa razón, Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador del mundo, tuvo que escoger a 12 hombres. ¿Para qué? Para que siguieran con ese movimiento continuo de la palabra de Dios. ¿A dónde te quiero llevar en esta noche? De que toda obra que hagamos para el Señor no la podemos hacer solo. No podemos aislarnos de ningún o creer que Dios nos va a usar solamente a nosotros por unidad. Porque ni Jesús trabajó en esa... No hablo de unidad de entre todos unirnos, no. Hablo de unidad, de una sola unidad. Sí, es en ese contexto que te estoy hablando. El Señor no puede tratar contigo solamente con una sola persona. Dios te llama para que tú capacites, para que tú envíes, para que tú formes, para que tú adoctrines, enseñes a más personas para que la palabra de Dios se siga expandiendo. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Jesús, llegando a la tierra, ¿no es cierto?, venía con la misión de dar su vida, pero en el camino no hubiese elegido a nadie? Mira este panorama. Entra un momentito en este secreto, en el nombre de Jesús. Bendiciones por aquí a Mayra y a la hermana Natasha Spin. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos aquí para responder. Entonces, yo les hago la pregunta. Espérense un rato. Espérense un ratito que por aquí, pues, aquí parece que el internet falló. Listo. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Jesús, llegando a hacer la obra que iba a hacer, la magnífica obra que iba a hacer, la suprema y excelsa obra que iba a hacer, Jesús la hacía, pero no escogía a nadie? Solamente predicaba, los escribas, valga la redundancia, escribían de él, los historiadores de ese tiempo lo veían, también escribían de él, gente tomaba su testimonio en hojas, en papiros, pero él no escogía a nadie para que lleve el reino como él lo llevó. ¿Qué hubiese pasado? El sacrificio en la cruz se hubiese dado, la salvación se hubiese dado, pero el testimonio de la misma no hubiese permanecido. Hubiese en este tiempo Jesús estuviese siendo tomado más que el Hijo de Dios, más que el hombre más influyente sobre la tierra, solamente como alguien que pasó, hizo lo que tenía que hacer y se fue. Tuviésemos el testimonio de él escrito tal vez en un libro, pero no fuera tan verídico,
¿Por qué? Porque Él le impartió a 12 hombres de lo que Él tenía en exclusividad. Él llegó con algo del cielo que se lo podía haber impartido a toda la humanidad porque, en ese momento, porque Él era Dios, pero limitado por su humanidad, por la carne que Él estaba aportando, que lo contenía a Él escoge a 12 para que esos 12 expandan el reino, lleven esa misma esencia que Él tenía, la lleven a otros, y esos otros lleven a otros, y esos otros lleven a otros, y esos otros lleven a otro. Entonces, naturalmente, el movimiento continuo que el hombre quiere crear en la forma natural no existe, aún es relativo, lo que les contaba hace un momento. Pero el movimiento continuo, espiritualmente hablando, sí existe, lo creó Jesús, y se llama discipulado. Se llama discipulado, porque Jesús formó a 12 que les llamó discípulos. Él era el maestro, el rabí, y esos 12 formaron a 24, porque formaban 2 cada uno, esos 24 a 48, esos 48 y así sucesivamente iban formándose. Hasta hoy en día que la palabra sigue dándose, el mensaje sigue impartiéndose, iglesias siguen formándose, pastores siguen levantándose y todo sigue un orden en un movimiento continuo que nunca va a parar. ¿Por qué? Porque Jesús fue el único hombre sobre la faz de la tierra que pudo crear realmente el movimiento continuo de la palabra. Y por eso les hago la pregunta, ¿qué hubiese pasado si Jesús llegaba a la cruz, pero no le impartía esto a personas específicas? Y no pongamos 12, pongamos solamente 2. Que le impartía a estos 2, pero esos dos daban la vida por Él y nos testificaban en la palabra, que dieron su vida por un hombre que no conocían, que nunca lo habían visto, que de repente los escogió. ¡Wow! Eso quiere decir que este hombre portaba algo especial, algo que realmente era de valorar, porque 12 hombres dieron literalmente la vida por Él. Aunque Juan claramente murió de vejez en la isla de Patmos, dio la vida por Él. Todos los discípulos y la mayoría de hombres de la antigüedad, del Antiguo Testamento, murieron por lo que creían en fe. Murieron solo por lo que escucharon de la voz que les hablaba del cielo, a excepción de Moisés, que él pudo ver a Dios cara a cara. Pero de ahí en adelante, de Moisés en adelante, de Josué en adelante, Dios solamente era esa voz, era ese ángel, era esas apariciones de hombres grandes, conocidas como cristofanías o teofanías en el Antiguo Testamento. Pero ya no era el Dios palpable que se presentó a Moisés en la zarza y que conversaba con él en el atrio de la proposición. Ya no. Poco a poco Dios se fue haciendo solamente una voz audible. Llegamos al libro de Samuel, llegamos a Reyes, y ya Dios solamente es una voz audible que el hombre podía escuchar y cualquiera podía inventarse. Ay, no, es mi conciencia, estoy loco. Pero ¿por qué sabían que era Dios? Porque había testimonios escritos de hombres que habían dado literalmente la vida por Él, que le habían servido. Ahí está el Pentateuco de Moisés y el libro de Josué y los que le siguen a continuación, hasta antes de Samuel y Reyes. Porque ya para ese tiempo Dios se había convertido en una voz. Y voy a utilizar este término no para disminuir, sino para que usted entienda, en una simple voz. Voz que le escuchaban, le obedecían, le temían. Y hoy en día esa voz continúa vigente, porque esa voz, esa palabra se hizo carne en Jesús, que Jesús fue llamado el Verbo, porque era la voz activa de Dios, la presencia activa de Dios aquí en la tierra, en vivo y en directo. Y cuando Él llega, forma a 12 personas para que continúen llevando el mensaje como Él lo llevó. A eso, hermanos y hermanas, yo le llamo el éxito del movimiento continuo. Jesús lo pudo hacer. El hombre hoy en día quiere inventar máquinas que estén en movimiento día y noche, sin energía, sin pilas, sin corriente, solamente que se muevan por una ¿cómo que se llama esto? Por una energía inicial, por un golpe inicial, que se mueva y que genere algo. Ventiladores que se muevan sin energía, sino solamente con un simple empujón y empiecen a moverse y no se detengan nunca. Pero no puede pasar. Y yo estuve investigando por qué no pasa. ¿Y saben por qué no pasa? Porque sí puede pasar por un tiempo de que estos artefactos funcionen, lo que le decían antes, pero la rugosidad de los objetos, el aire, las inclemencias del medio, naturalmente hacen que en cualquier momento esa máquina se detenga. Esa máquina pare. Y todo lo contrario, cuando Jesús llegó a la tierra, dejó implantado en 12 hombres una esencia que hasta el día de hoy nadie la puede plantar. Pasamos por la época del oscurantismo,
Pasamos por la época que usted sabe, la época Primera, Segunda Guerra Mundial. Épocas donde usted consulta estas revoluciones, estas épocas donde la Biblia fue prohibida. Leer la palabra era una herejía. Tener una Biblia en casa te mataban porque te decían que eras un brujo. Esos eran los tiempos del ocultismo, los tiempos del oscurantismo. Consulten historia. Después llegó la Primera, Segunda Guerra Mundial, donde literalmente en estas guerras se prohibieron. En estos países y alrededor del mundo hubo un temor. Y la Biblia comenzó a ser relegada, comenzó a tornarse un libro de historia. Ya no un libro de guía espiritual. Pero después hubo un renacimiento, la época del renacimiento, la época en el siglo XX. Llega el siglo XX y comienza a haber un despertar, comienza a haber algo de querer saber qué había en ese libro. Y volvió nuevamente a resurgir la esencia de la palabra de Dios en el mundo entero, hermanos, en el mundo entero. Porque no hay lugar en el mundo donde no conozcan la Biblia. Claro que si hay sitios específicos donde aún la palabra no ha llegado, y amén, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que la palabra, el Señor volverá o todo se cumplirá, Mateo 24, cuando se haya predicado en todo el mundo el evangelio del reino. Ahí tenemos nosotros una clave. No es cualquier evangelio, no es un evangelio, no es cualquier palabra, no es cualquier cosa. El evangelio del reino tiene que ser predicado en toda la tierra para que se cumpla el tiempo de todas las profecías del Señor. ¿Y cómo eso va a pasar? Desde que el Señor puso a Adán y Eva en el huerto. Mira esto, desde que el Señor puso a Adán y Eva en el huerto, no ha parado su palabra, su poder, su presencia, su respaldo de moverse. No ha parado su plan, no ha parado su propósito, no se ha detenido porque tenemos un Dios que no duerme, que no se detiene. En Él se cumple el movimiento continuo. En Él sí hay, y por esa razón, hermano, si en Él se cumple, si en Él sí hay, en nosotros también, en usted y yo. Tal vez usted y yo, humanamente, no podamos conquistar quizás más adelante cosas, quizás mi vida, no sé hasta los cuántos años Dios me permitirá vivir, mi esposa no sé hasta los cuántos años vivirá, pero ¿quiénes continúan? Nuestros hijos. Y si nuestros hijos forman su familia, ¿quiénes continúan? Los nietos. ¿Y quiénes continúan? Los bisnietos, los tataranietos. Y así sucesivamente es que se ha venido dando la exposición continua de la palabra de Dios desde los tiempos del Edén hasta esta época actual. Porque ha habido un movimiento continuo de hombres y mujeres que no han parado de hacer la obra, que no han parado. Mira, y aquí yo puedo asimilar esto en algo natural, hermanos. Cuando usted, una persona anciana de 60, 65, 70 años, que toda su vida ha estado acostumbrado a trabajar, a esforzarse, a moverse, porque vienen de épocas antiguas, donde realmente sí se esforzaban y sí trabajaban. Hoy en día muchos decimos que trabajamos y nos cansamos por, como dicen por ahí vulgarmente, por quítame las pajas, pero anteriormente sí se trabajaba. Y saben que esa gente, estos ancianos de 60, 65, 70 años, que tú los quitas del trabajo y les dice, ya jubílese y vaya a descansar. ¿Qué pasa con estas personas? Cuando ya van a su descanso, entre comillas, ¿qué pasa? Se desgastan, se atrofian, se encorcovan y poco a poco mueren más rápido una vez que salen de su trabajo. Porque mientras estuvieron en un movimiento continuo, se sentían útiles, se sentían que servían. Y su cuerpo y su mente no se desgastaba todavía. Pero una vez que son relegados a la jubilación, entre comillas, al olvido, a la quietud, empiezan a desgastarse. Hermano, yo ahí puedo ver algo de Dios en eso. Yo ahí puedo ver una enseñanza de Dios para mi vida en eso. Cuando tú paras el servicio al Señor, cuando tú detienes el servicio al Señor, cuando tú haces un break, haces una pausa muy larga en el servicio a Dios, ¿qué pasa? Mueres. Espiritualmente te mueres. Te desconectas, te desequilibras, te desenfocas totalmente de la visión. Por esa razón es que si empezamos a hacer algo para Dios, tenemos que continuar. Es como la bicicleta, hermano. Usted subas en una bicicleta y tiene que pedalear para mantenerse en equilibrio. Deje de pedalear por largo tiempo. La bicicleta irá perdiendo velocidad. ¿Hasta qué? Hasta que tendrás que detenerte, bajar los pies y volver a empezar. A menos que sea una bajada. Pero qué interesante aprender de esta parte. La vejez, los ancianos me enseñan a mí algo. No dejarme de mover en el ámbito espiritual. Los ancianos me enseñan a mí
a no dejar por muchos lapsos de tiempo mi servicio al Señor. ¿Por qué? Porque voy a empezar a desgastarme, voy a empezar a desconectarme, voy a empezar a sentir lo que no tenía que sentir y voy a morir espiritualmente. ¿Y cuánta gente hoy en día, hermano, ha dejado de hacer lo que estaba haciendo? ¿Cuánta gente hoy en día se ha desenfocado? Gente que empezó levantando una obra, gente que empezó discipulando a una persona, gente que empezó cantando en el altar, gente que empezó a aprender un instrumento, pero de repente dice, me cansé, no soy para esto, o sabe que después lo retomo, déjame, estoy en un lapsus, después retomo. Y lamentablemente pierden la constancia, pierden la constancia del movimiento, y una vez que se pierde la constancia del movimiento continuo, se empieza a bajar revoluciones hasta que te detienes y paras. Y algo que Jesús jamás lo vimos a él es parar. Él humanamente descansaba, pero espiritualmente estaba siempre activo, aún en las madrugadas, aún a altas horas de la noche lo podíamos ver a Jesús orando. Cuando le decía a los discípulos, quédense aquí que yo voy a orar a un tiro de piedra, espérense aquí que ya vengo. 3 de la madrugada, 5, 6 de la madrugada, regresaba Jesús. Los discípulos dormían, pero él estaba despierto. Por eso la palabra de Dios dice que los que vigilan, habla de vigilar, la persona que está atenta. Claro, tú y yo dormimos, si no dormimos nos morimos. Pero aún mientras dormimos, la Biblia dice que aún mientras dormimos, el Espíritu Santo nos trata. Aún mientras descansamos, el Espíritu Santo nos trata. Y eso es importantísimo saberlo y entenderlo. No podemos parar. Humanamente quizás hay un descanso de dormir, de reponer fuerzas, pero espiritualmente en el servicio no podemos parar. Así que, hermano, que estás acá, si has querido tirar la toalla, si tal vez ha habido momentos que dices, ya quiero dejar esto de aquí, hablando de lo natural también, y también anexarlo a lo espiritual. El Señor te dice en esta noche, no pares, no te detengas. Tu cuerpo podrá descansar, pero tu espíritu tiene que estar activo. Tu espíritu tiene que estar activo, velando día y noche.